Hola, muy buenas tardes. Nos volvemos a encontrar en este espacio. Mi nombre es Adriana Godoy, trabajo en el INTA de Salta y vamos a continuar dentro del ciclo de capacitaciones referidas a maquinaria agrícola. En esta oportunidad vamos a continuar hablando del tractor agrícola. En esta charla vamos a abordar el mantenimiento del tractor agrícola, algunas cuestiones relacionadas con el equipamiento, con la regulación y algunos cuidados básicos a tener en cuenta para poder usar el tractor agrícola de la mejor forma posible en todas las prestaciones a las cuales lo abocamos. En esta oportunidad vamos a incorporar una modalidad diferente para que ustedes puedan ver de manera más amena cómo se realiza el mantenimiento del tractor y cómo se tienen en cuenta estas premisas básicas. Vamos a mostrarle un video que armamos con el equipo de comunicaciones del INTA de Salta, donde de manera práctica y directa van a poder ver cómo se hace cada una de las, digamos, de las tareas de mantenimiento, y a medida que vaya transcurriendo el video, yo les voy a ir haciendo algunas acotaciones y vamos a profundizar algunos pequeños temas. Comenzamos. Buenos días, en esta mañana vamos a hablar del mantenimiento de los tractores, de cómo tenemos que tener en cuenta los distintos cuidados para que mantengamos cada una de las partes en buenas condiciones y para mejorar el desempeño del tractor y también contribuir con aumentar o colaborar con su vida útil. En este caso, una de las cosas que vamos a hacer es el control del aceite del motor que cumple la función de lubricar las partes del motor que cuando el motor mueve todas sus partes, como las mismas se mueven a gran velocidad, levantan mucha temperatura, con lo cual es súper necesario la lubricación de las partes. Como verán, el motor en este momento está parado. Este es un control que se hace antes de comenzar cada tarea, cada labor. Lo que tenemos que ver es a través de esta varilla, que es la varilla del control del nivel de aceite, si estamos en buenas condiciones. Esta varilla tiene una marca, un valor mínimo y un valor máximo. Mínimo, máximo. El nivel de aceite tiene que encontrarse entre ambos dos. ¿Por qué tenemos que hacerlo con el tractor parado? Porque así nos aseguramos que todo el aceite se depositó justamente en el cárter, que es el depósito. Y ver, ¿sí? Podemos ver que el nivel de aceite es la propiedad. Si vemos que estamos por debajo del mínimo, es necesario agregar aceite. El aceite que se utiliza en el motor es un aceite de graduación SAE 30, SAE 20, que no es el mismo que se utiliza en el sistema hidráulico del tractor. ¿Sí? El aceite del motor se necesita para el motor. Por lo general, los fabricantes dicen cada cuánto debemos cambiarlo en el manual, pero si no disponemos del manual, en reglas generales se hace cada 150 horas. Este es el filtro de aceite. El filtro de aceite se cambia cada 2 cambios de aceite del motor. Si dijimos cada 150 horas cambiamos
El aceite, el filtro se cambia cada 300 horas. Acá podemos observar, esta es parte del bloque del motor. En el bloque del motor hay una serie de canales internos, que son los que, por los que circula el aceite del motor. Como dijimos antes, el mismo está alojado en un depósito en la parte dorsal del motor, que es el carro. Hay una bomba hidráulica que es encargada de hacer circular el aceite en los canales internos, que van a ir lubricando las partes del motor que tienen movimiento a alta velocidad, lo cual hace que levanten mucha temperatura, ¿sí? Los cilindros, en su interior tienen los pistones y demás que se mueven a muchísima velocidad. El rol del filtro es justamente limpiar el aceite para que entre al sistema completamente limpio, dado que el roce entre partes genera virutas y restos de impurezas que pueden afectar. O sea que los filtros cumplen un rol muy importante. El sistema de lubricación del motor también presenta una serie de válvulas que son las que permiten o impiden el paso del aceite, y es muy importante contar con un medidor de presión, ¿sí? De manera que podamos monitorear si el sistema está trabajando en condiciones. Bueno, hasta ahí hemos visto algunas cuestiones relacionadas con el sistema de lubricación del motor. En la clase pasada habíamos visto las partes que conforman este sistema. A modo de repaso decimos que todo sistema de lubricación del motor del tractor agrícola tiene el cárter o depósito, que está ubicado en la base, ¿sí?, del bloque, los conductos, que son los encargados de llevar el aceite, las bombas, la bomba, perdón, que es la encargada justamente de generar el flujo de aceite. La bomba hidráulica siempre está dentro del cárter. Habíamos visto que había distintos sistemas, distintas formas, distintos tipos de bomba. Las más habituales son las bombas de engranajes y las bombas de rotor. Otro componente muy importante es el filtro, como podían ver en el video, donde el rol principal es retener impurezas. Dentro de los filtros están ubicadas las válvulas, y en el circuito, vinculando también los distintos conductos, están las válvulas también. ¿Cuál es el rol de las válvulas? Permitir o impedir el paso del aceite y mantener la presión de aceite en todo el sistema. Es muy importante contar con un medidor de presión, porque justamente es el que nos va a indicar si estamos trabajando, digamos, en buenas condiciones. Y este sistema también tiene un sistema de refrigeración propio, porque como les habíamos repetido varias veces en la charla anterior, las piezas del motor se mueven a una velocidad elevada, con lo cual es necesario que haya lubricación entre las mismas. Entonces, el aceite también va a intercambiar un poquito de calor y va a aumentar su temperatura. Entonces es importante que también el sistema hidráulico, el sistema de lubricación del motor, tenga su sistema de refrigeración. Seguimos. El sistema de admisión del motor es el sistema encargado justamente de hacer la entrada del aire, por eso se llama admisión. En este caso, este tractor está provisto del turbocompresor, que es un componente especial que cumple la función de hacer ingresar aire a mayor presión de lo que puede entrar solo por forma natural a los distintos cilindros del motor. En este caso, tenemos, por un lado, el turbo o turbina y el compresor. La turbina capta el aire del gases de escape, ¿sí?, antes
de que se vayan, digamos, y genera, está unida con el turbo, con el compresor, perdón, con un árbol, entonces genera el movimiento del compresor. El compresor recibe el aire que pasa previamente por una serie de filtros, con el cual llega limpio hasta aquí y lo comprime. Es una turbina que gira a altísima velocidad, estamos hablando de entre 50.000 y 120.000 revoluciones por minuto, lo que hace que el aire entre a mayor presión y comprimido en cada uno de los cilindros. Habíamos dicho en la primera parte que este tractor tenía 6 cilindros y en cada uno de ellos entra el aire justamente por el múltiple de admisión que podemos ver acá, ¿sí? Que es una galería que tiene 6 salidas, una hacia cada uno de los cilindros. Los filtros de aire son muy importantes porque tenemos que garantizar la entrada de aire limpio para que el trabajo de la combustión interna se dé de manera apropiada. En este caso, vemos en la punta hay un prelimpiador que cumple la función justamente de retirar las partículas más grandes. El aire baja y con un movimiento circular llega hasta acá donde están los filtros que van a tener justamente la función de seguir el proceso de filtrado. Hay diferentes tipos de filtrado, en este caso, y el más habitual que se utiliza, digamos, en la actualidad en todos los tractores, son los filtros secos. Tenemos un filtro primario, que es el que ya extrajimos. Este es el filtro primario, que va por la parte externa. Y luego, en la parte interna, el filtro secundario, que tiene menor diámetro y está compuesto por otro material. Este es el filtro primario. Está formado por un papel especial plegado dentro de una malla y su función justamente es retener las partículas más grandes. Hay distintos tipos, digamos, de funcionamiento de los filtros. Una de las formas es retener las partículas más grandes y que no pasen, y otra forma es que pasen y queden retenidas en el interior. Este filtro se limpia cada vez que es necesario, desde adentro hacia afuera, utilizando un compresor. Para ver si necesitamos limpiarlo, se chequea golpeándolo en una superficie blanda para que no se dañe, pero en este caso, y en los tractores modernos, tenemos un indicador de oclusión de filtro. Cuando, en este caso lo tenemos en una marca de 30%, lo que nos indica que todavía tiene vida útil, o que todavía no requiere una limpieza profunda. Cuando va avanzando el indicador y llega, digamos, al 100%, estamos hablando ya de un filtro ocluido, con lo cual vamos a tener problemas en la admisión, ya que si el filtro está totalmente tapado, el aire no va a pasar. De este lado podemos ver una válvula digamos, de liberación de polvo, que también, digamos, se utiliza, pero el principal indicador es este. Una vez que decidimos que ya no admite más limpieza, entonces vamos a cambiar los dos filtros. Y con él, el interior, o filtro secundario. ¿Sí? Este está compuesto por otro material, es una especie de pana o con microfibra que cumple el rol de la limpieza final. Este se cambia una vez que decidimos cambiar, un filtro externo que tiene este aspecto cuando está mal. ¿Sí? Con sellamientos de goma, justamente para evitar el filtrado de aire con impurezas.
Este es un filtro de aceite nuevo, que como dijimos anteriormente, directamente se cambia. Se cambia cada 2 cambios de aceite de motor. Bueno, retomando, a modo de, bueno, de recordar, sí, de repaso, lo último que se vio fue el filtro de aceite, que habíamos dicho que el mismo no se limpia, se cambia, que se cambia cada 300 horas, y una recomendación para el aceite del motor es súper importante respetar y poner aceite HD, que quiere decir, digamos, de alta prestación, aceites preparados justamente para motores, cuya definición es SAE20, SAE30. Para, bueno, pasar a lo que es el sistema de admisión, es súper importante, vamos repasando, el aire entra por el prelimpiador, tiene una limpieza previa, de ahí sigue por el tubo hasta los filtros, el filtro primario, que es el más grande, el filtro secundario, que es el interno, el que está formado de microfibra, y que estos, los más difundidos en la actualidad son los filtros secos, pero también existen filtros de aire que son filtros bañados en aceite. Por ahí en tractores más antiguos van a encontrar ese tipo de filtros que sí admiten una limpieza. Si hablamos del filtro primario, filtro seco primario, una forma de limpiarlo es utilizando el compresor, insuflando aire desde adentro hacia afuera, con la precaución de que la presión no supere los 2 bares o las 30 libras. Otra cosa que es importante cuando hablamos de que en los tractores que están equipados con el turbo compresor, muy importante, como estas turbinas giran a velocidades muy grandes, entre 50 y 120.000 revoluciones por minuto, el principal cuidado es que no falte la lubricación de estas piezas, ¿sí? Justamente porque la velocidad a la que giran es muy elevada. Para eso que tenemos que tener es la precaución de cuando se da arranque del motor, esperar unos minutos en bajas revoluciones antes digamos, de comenzar la tarea, para que puedan lubricarse todas las piezas. Esto también es muy importante para la lubricación del motor. Y cuando se termina la tarea, también mantenerlo en ralenti, bajas revoluciones al motor, para que justamente baje la velocidad del turbo y para que pueda estar lubricada, digamos, esta pieza y las turbinas que están involucradas, y digamos, esa es una de las principales causas por las que hay roturas en estos equipamientos. Si tenemos una situación donde el tractor se va a dejar de usar por un buen tiempo, es importante cubrir el tubo de escape, justamente para evitar que entren impurezas y bueno, restos de materiales que no son, digamos, favorables para el funcionamiento de la turbina que forma justamente el turbo que da el ingreso del aire. Después, en cuanto a cómo llega el aire por el múltiple de admisión a cada uno de los cilindros, si llega el aire limpio y si hacemos los cambios apropiados de los filtros en el momento que tiene que ser, no deberíamos tener ningún problema. Continuamos. El trabajo del motor, como habíamos dicho en la primera parte, es convertir energía química, energía calórica en caliente. ¿Cómo lo hace? A través de la explosión de la mezcla de aire comprimido con el gasoil inyectado a alta presión. La función del sistema de alimentación de combustible es justamente eso, hacer que llegue el gasoil a alta presión a cada uno de los cilindros que forman el motor.
como habíamos dicho, todos los sistemas necesitan digamos, un filtrado previo. Todos los fluidos necesitan un filtrado para llegar limpios a destino. El combustible no es eso. Tenemos un depósito, que es el tanque de combustible, y de este depósito es conducido a través de una bomba por el sistema para poder llegar a la bomba de inyección. El primer filtro con el que se topa el combustible es este filtro que tiene en la base un vaso de vidrio o trampa de agua, que justamente, como el nombre lo indica, su función es retener el agua que pueda tener el combustible. Dentro del filtro hay un mecanismo para retener las partículas o impurezas que puedan estar en él. El último filtro antes de llegar a la bomba es el filtro justamente de gasoil, sobre el que tenemos que tener, digamos, la precaución de cambiarlo en el momento que lo recomienda el fabricante, en el momento en que está designado en el manual, o si no tenemos, digamos, el manual a disposición, se cambia cada 150. Una vez que reponemos el filtro hacia directamente con la limpia, se cambia por filtro nuevo, tenemos que purgar el sistema. ¿Qué es purgar? Es sacar el aire que pueda haber quedado en circulación. Para eso se aflojan, ¿sí?, estos tornillos para poder dejar salir el aire en exceso. Y acá tenemos el bombín con el cual el mismo se presiona hasta que por aquí sale aire, burbujea y parte de gasoil. Una vez que el gasoil salió por acá, estamos en condiciones de utilizar nuevamente el sistema. Algunos tractores, en vez de un solo filtro de combustible, tienen dos: el filtro primario y el filtro secundario. El primario se cambia cada 150 horas y el secundario cada 300. También es necesario, una vez que reponemos los filtros, hacer el uso. En este caso está aquí la válvula de liberación, por la que tenemos que dejar salir el aire, porque sale combustible y estamos en condiciones de usar el tractor. En este caso el bombín se encuentra del otro lado. Bueno, entonces, si hablamos de la alimentación de combustible, hacemos el repaso. Partimos del tanque, ¿sí?, que es donde se deposita el combustible, luego pasa a la bomba alimentadora, de allí a un primer filtro, que es muy importante porque es donde está la trampa de agua. Esa trampa de agua es una parte, un equipamiento que es de chequeo diario, o sea, todos los días tenemos que revisar si en la trampa de agua tenemos justamente agua o impurezas. De ahí pasa por distintos conductos al filtro principal. Este filtro principal es el que les mostré que se cambia justamente cada 150 horas, y de allí ya el combustible absolutamente limpio pasa a la bomba inyectora. En este caso, en este tractor, tenemos una bomba inyectora lineal. Hay distintos diseños, lo habíamos visto en la clase anterior, en la charla anterior, pero la función principal es hacer que llegue el combustible a muy alta presión a cada uno de los inyectores, ¿sí? Por lo tanto, es muy importante que esté limpio, ¿sí?, porque los inyectores tienen una aguja muy pequeña que funciona como una válvula y que cumple el rol justamente de pulverizar a alta presión el combustible. Una cosa que me gustaría, digamos, hacer como un resumen, es que ya tenemos dos cuestiones que son de chequeo diario. El nivel de aceite del motor, que se hace con la varilla para ver en el cárter a qué nivel tenemos el aceite, y la trampa de agua. Esas son chequeos diarios, ¿sí? Es muy importante
tener destinado en el predio donde trabajamos un lugar para almacenar el combustible en buenas condiciones. Tratar de evitar dejar el combustible expuesto al sol, si hablamos de tanques, de bidones, porque durante la noche las temperaturas bajan y podemos generar el efecto de condensación del vapor de agua que esté contenido en el aire adentro de ese tanque. Tenerlos en una posición inclinada, por si hay impurezas, para que las impurezas decanten hacia un costado, digamos, del tanque. Hay una serie de premisas que son importantes tener en cuenta, pero es re importante siempre trabajar con gasoil de buena calidad, que sepamos cuál es, digamos, la fuente de donde vino el gasoil, para justamente evitar averías y para que el motor pueda trabajar en muy buenas condiciones. Si tenemos la precaución de cambiar los filtros en los momentos que se debe. Si tenemos el tanque de combustible, inclusive se recomienda limpiarlo una vez al año. Si observamos siempre la trampa de agua, vamos a estar, digamos, trabajando en buenas condiciones. Una cosa más que les quería decir es que para poder hacer el sistema de purgado siempre se hace, o la operación de purgado, mejor dicho, siempre se hace cuando cambiamos un filtro. Si bien estamos hablando de las horas recomendadas, estamos hablando en términos generales. En todo lo que venimos viendo hasta ahora son recomendaciones a nivel general. La recomendación básica es seguir al pie de la letra lo que recomienda cada fabricante en el manual del tractor, donde también viene incluido un manual exclusivamente para el mantenimiento del motor. Seguimos. Volviendo a las piezas del motor, decimos que se mueven a una velocidad muy alta, lo cual hace elevar la temperatura. Por lo tanto, el motor requiere un sistema de refrigeración. ¿Sí? Hay dos sistemas, por agua y por aire. El sistema más frecuente es por agua, donde el tractor cuenta con un radiador, que es el encargado de intercambiar calor, donde circula el agua, la cual se va enfriando y entra a menor temperatura dentro del motor por canales especiales y va refrigerando las partes finales. Es muy importante usar agua destilada y líquido refrigerante para potenciar las propiedades de intercambiar calor que tiene el agua. La principal limitante es que el agua pueda congelarse con bajas temperaturas, por eso es que se agregan estos líquidos especiales. Los tractores refrigerados por aire se utilizan en condiciones adversas, por ejemplo, en zonas donde las temperaturas bajas son recurrentes. Para el cuidado de los neumáticos es fundamental respetar la presión recomendada de inflado, la que recomienda el fabricante, ¿sí? Lo cual le da la información correcta del calor del neumático, le da el soporte del peso adecuado, colabora con reducir el patinamiento y también aumenta favorece una vida útil más prolongada de los neumáticos. En este caso estamos en el neumático trasero, es muy importante llenar hasta este nivel con agua y hasta donde termina la llanta, justamente para darle la capacidad al neumático de copiar mejor las deformaciones del terreno y de soportar el peso que lleva el tractor en sí mismo y el peso que es trasladado del implemento cuando se engancha en el tractor. Es también importante respetar el contrapeso, ¿sí? Que son provistos por el fabricante para que la rueda pueda tener un buen desempeño. Los neumáticos, es muy importante conservar el dibujo de los tacos para poder tener una buena tracción, un buen copiado del terreno y también evitar entraduras frecuentes.
En términos generales, lo que recomendamos a nivel mantenimiento del tractor es seguir el paso a paso recomendado por cada fabricante en el manual. Es decir, que es importante tener el manual siempre presente y, si es necesario, destinar un cuaderno especial para el mantenimiento de cada tractor, donde tengamos el mantenimiento diario, el mantenimiento semanal, el mantenimiento recomendado cada 100, 150 o 300 horas, y siempre que tenemos una duda, recurrir al fabricante o a lo que dice el manual. Una cosa también que es importante es cuidar la limpieza del tractor, ya que se terminan tareas en especial de alta exigencia. Por ejemplo, el paso de cincel, el paso de rastra. Es muy importante tener una limpieza fluida del tractor para poder justamente identificar fallas o pérdidas de aceite, por ejemplo, en caso de que los tenga. El estado de las abrazaderas también es importante. Acá en el esquema de admisión tenemos un ejemplo, y siempre recurrir y hacer todos los engrases necesarios en el momento que corresponde. Bueno, una de las cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos del sistema de refrigeración es darle, como habíamos dicho hace un rato, al agua, como podían ver en el video, mezclarla con otros líquidos para potenciar sus propiedades de intercambiar calor. Entonces aquí surge otro factor que es importante chequear todos los días, que es el líquido refrigerante. También es importante ver el estado de las correas, ¿sí?, que están involucradas en todo el movimiento. En este caso, el radiador está vinculado a un ventilador. Es muy importante que ese ventilador no deje de funcionar. También la bomba de agua que está involucrada en este sistema de refrigeración tiene que funcionar en correctas condiciones. Estas bombas tienen un alto caudal porque tienen que hacer circular, como habíamos dicho en la clase anterior, el agua ya enfriada por el radiador dentro de todo el sistema. Otra cuestión de chequeo permanente es el termostato, ya que es, digamos, la válvula de admisión o digamos, la que permite el pasaje del agua caliente hacia el radiador, y si esa agua no está caliente, digamos, no la deja entrar. O sea, la función de toda válvula, esa es la función que cumple el termostato, pero a una determinada temperatura. Por lo tanto, es importante siempre chequear su buen funcionamiento. Un poco, si hablamos de los neumáticos, habíamos dicho o habían visto en el video cómo es importante respetar la presión de inflado recomendada por el fabricante, mantener el dibujo de los tacos. También otra cosa muy importante es respetar las dimensiones recomendadas por el fabricante del tamaño de los neumáticos en función del tractor que tenemos, ¿sí? No podemos poner cualquier neumático en cualquier tractor. Si necesitamos hacer un cambio de neumáticos, siempre recurrir al especialista para que nos diga si podemos, digamos, equipar un tractor en función de lo que vamos a necesitar, con determinado diseño, con determinada dimensión de neumáticos. Para repasar, los neumáticos traseros tienen que estar llenados con agua, un 75% de su capacidad, que eso es hasta el nivel donde llega la llanta, por dos cuestiones. Una, para darle peso, agregar peso al tractor, lo cual le da mayor adherencia y favorece la tracción, y por otro lado, le da una capacidad mayor de deformarse en función de las necesidades del terreno. Entonces, de esta manera, el neumático trasero funciona mejor y tiene más capacidad de adherirse al suelo y así traccionar.
Otro factor que lo habíamos visto en la charla anterior son los contrapesos. Siempre tienen que estar equipados los tractores con el contrapeso apropiado, el delantero y el trasero. Un poco ese rol lo cumple el agua dentro de los neumáticos traseros, pero también vieron que hay contrapesos que son llantas de metal, llantas de fundición, llantas de hierro, que van aditadas a las llantas traseras. Si hablamos de regulación del tractor, algunas cosas que se pueden modificar, por ejemplo, es la trocha, en función de cuáles son los espaciamientos de las líneas de cultivo en el que trabajamos. Hay distintas formas, según el diseño de cada tractor, de modificar esa trocha, que es la distancia, digamos, entre las ruedas. Otra cosa importante es tratar, dentro de lo posible, de emplear tractores que estén provistos de cabina, mínimamente, si no tractores techados. Una cuestión muy importante que la vamos a ver más adelante cuando abordemos la seguridad es la provisión de un sistema antivuelco, que todos los tractores deben tenerlo. Otra cosa que quería decirles, también es re importante respetar la distribución del peso digamos, en todo, en la longitud del tractor, ¿sí? Cómo se divide el peso en la parte delantera y en la parte trasera. Eso tiene que ver con el diseño de cada tractor, si es un tractor de tracción simple, si es un tractor de doble tracción, porque después eso influye en cómo el implemento que va a estar, digamos, vinculado al tractor, va a transferir su peso al tractor. Y en función de eso va a ser el desempeño de tracción que tenga justamente el tractor. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Por mi parte, cubrimos, digamos, todo lo que les queríamos mostrar el día de hoy. Quisiera saber, Raúl, si tenemos algunas preguntas. Y quería recordarles que este video que transmitimos, que por ahí, si algunos tuvieron problema con el audio, va a estar colgado en las redes sociales, sobre todo en YouTube del INTA, de Salta y del INTA Salta Jujuy, para que puedan, digamos, acceder a él y verlo en detalle. Muchas gracias. Hola, Adri. No hay ninguna consulta en el día de hoy. Todo entendieron perfectamente, así que le agradecemos a todos los que se conectaron. Y nada más. Perfecto. Bueno, agradecerles nuevamente y nos estamos encontrando el viernes próximo para abordar ya temas más relacionados con cuáles son las prestaciones que tienen los tractores y cuáles son las labores que podemos hacer gracias a todas esas prestaciones que el tractor nos brinda. Muchísimas gracias y hasta la semana próxima.